Bueno, entonces, como procesos especiales del servicio farmacéutico, recuerden que están enmarcados en la normatividad colombiana, que es la resolución 1403 del 2007, en la que nos habla de unos procesos generales y unos procesos especiales. Los procesos generales correspondieron a los que vimos en la unidad anterior, eran los del proceso que empieza desde selección, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, dispensación. Y ya los procesos especiales son los que deben cumplir ya los servicios farmacéuticos de mayor complejidad. Sin embargo, eso no quiere decir que los de baja complejidad no los deban de cumplir, sino que es de acuerdo a la cantidad de actividades o procesos que realice la institución en la cual pertenece el servicio farmacéutico. Entonces vamos a empezar con el proceso de atención farmacéutica, que es tal vez de los más complejos de los que aparecen ahí, que habían que seleccionar. Este proceso es de acuerdo a la normativa en Colombia. La normativa se quedó un poco corta con esta definición. ¿Por qué? Porque la enmarcó la primera parte de la definición como si fuera algo que pudiera ser solamente el químico farmacéutico. Entonces lo define la norma como la asistencia por parte del químico farmacéutico al paciente o grupos de pacientes en una cosa muy importante que llama el seguimiento al tratamiento farmacoterapéutico o también seguimiento farmacoterapéutico, con el objetivo de conseguir el propósito previsto por el facultativo eh, mediante la farmacoterapia y lograr que se mejore la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, entonces, eh, acá la normativa nos dice que la atención farmacéutica se prestará en condiciones que permitan la comodidad del usuario y la privacidad de la información manejada. ¿Por qué? Porque es que el paciente entabla una relación con el farmacéutico en la cual le va a contar acerca de los medicamentos que consume y los problemas de salud que tiene. Entonces, muchas veces los problemas de salud del paciente pueden ser incómodos para el usuario o el paciente empezar a expresarlos. Entonces, tiene que empezar a haber una relación de confianza entre el farmacéutico y el paciente. ¿Sí? También nos dice que los establecimientos farmacéuticos lo pueden hacer, siempre y cuando estén dirigidos por un químico farmacéutico. Miren que esta norma nos lo está hablando mucho desde el químico farmacéutico. Sin embargo, nos dice también, el tecnólogo en regencia de farmacia podrá dar apoyo en la atención farmacéutica. O sea que esta normativa nos dice, la atención farmacéutica es seguimiento farmacoterapéutico. La hace el químico farmacéutico, pero el regente de farmacia también la puede apoyar. También nos dicen, en los servicios farmacéuticos de baja complejidad, el regente de farmacia y el auxiliar de servicios farmacéuticos, ¿qué podrán hacer? Dice, dar asistencia básica farmacéutica. Y empieza a hablar de unos procesos como la dispensación, promoción y uso adecuado de medicamentos y farmacovigilancia. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya se empiezan a ver como las funciones del regente de farmacia y también las del auxiliar de farmacia. ¿Sí? Bueno, entonces ahí podemos darnos cuenta, por un lado, como aunque al inicio restringe al químico, pues que es una actividad que hace solamente el químico farmacéutico, ya le va dando como otra visión para que también se incluya el regente y el auxiliar de farmacia. Ahora, también la normativa nos habla acerca de la estructura de la atención farmacéutica y nos dice que se debe hacer seguimiento permanente y tener contacto directo con el paciente. Y esto, yo no sé, yo creo que muchos de ustedes o vieron ya atención farmacéutica o la están viendo, otros la van a ver apenas, pero en el curso ya de atención farmacéutica ustedes van a ver o vieron todo lo que es el método DADER, como es como el método que se recomienda para hacer seguimiento farmacoterapéutico. E incluye básicamente esto, que también nos lo dice la normatividad, nos dice entrevistar al paciente. O sea, es una relación farmacéutico-paciente
en la que el paciente va a contar problemas de salud y medicamentos que consume. Y ahí se da cuenta uno como farmacéutico que tanto conoce el paciente de sus medicamentos. Entonces, por ejemplo, el paciente dice, sí, yo consumo captopril. Y uno le pregunta, ¿y para qué toma el captopril? Es para la diabetes. Entonces, ahí se da cuenta uno que no sabe. Entonces, si él contesta correctamente, dice, sí, es que me lo mandaron para controlar la presión arterial, es que yo soy hipertenso. Entonces, ahí ya está viendo una relación en la que uno puede decir, bueno, el paciente ya por lo menos conoce para qué es este. Entonces, eso me ayuda a elaborar el perfil farmacoterapéutico, que es organizar o estructurar esos medicamentos con su problema de salud y con la frecuencia con la que toma los medicamentos. Bueno, por otro lado, también dice que se deben hacer actividades para prevenir, detectar y resolver PRM y PRUM. Entonces miren que en el proceso de atención farmacéutica se involucran muchos estos conceptos. El PRM son problemas relacionados con medicamentos. Y de esos problemas relacionados con medicamentos hay problemas de necesidad, de efectividad y de seguridad. Por ejemplo, uno de necesidad es cuando el paciente llega al servicio farmacéutico por el medicamento y el medicamento no lo hay. ¿Por qué es un PRM? Porque es que el paciente no está teniendo un medicamento que necesita. ¿Sí? Un problema de efectividad es que el paciente lleva un tiempo tomando el medicamento y no se logra el efecto terapéutico. O sea, está tomando un medicamento para la presión arterial, pero la presión no se le controla. Y un problema de seguridad es que el medicamento le esté generando otro problema de salud. Por ejemplo, con el mismo caso del captopril, le genera tos. Entonces, ese es un problema de seguridad. Entonces, eso es lo que contempla los PRM. Y los PRUM son las causas prevenibles de esos PRM. Significa problemas relacionados con el uso del medicamento. Entonces, miren que todo esto lo puede hacer un regente de farmacia. Actividades de prevención, detección y resolución de PRM y PRUM. Los PRUM son de diferentes tipos. Hay PRUM de disponibilidad, o sea, cuando no está el medicamento. PRUM de calidad, cuando el medicamento tiene algún defecto que pueda afectar la calidad del medicamento y que por consecuencia pues, va a afectar la salud del paciente. También hay PRUM de dispensación. Eso ocurre mucho cuando se cometen errores de dispensación, se entregó el medicamento equivocado, la dosis equivocada, la forma farmacéutica equivocada. Hay PRUM de administración. Ese normalmente se da por parte del personal de enfermería, que se da a nivel hospitalario. Y hay PRUM de uso, o sea, que el paciente usa mal el medicamento. Entre esos se incluye la automedicación. Entonces son los PRUM. También nos dice que en la atención farmacéutica se debe realizar intervenciones necesarias para el cumplimiento del objetivo de la farmacoterapia. O sea, ¿qué intervención se hace en la atención farmacéutica? Yo puedo hacer intervenciones con el paciente o intervenciones con el personal de salud. Por ejemplo, si en la entrevista con el paciente yo me di cuenta que él utiliza inhaladores porque sufre de asma y yo detecto que posiblemente él no está utilizando bien los inhaladores. Entonces la intervención es hacer una educación al paciente en el uso adecuado de inhaladores. Entonces esa sería una intervención directamente con el paciente. ¿Sí? Hay intervenciones que se hacen con los médicos. Por ejemplo, usted detectó, el paciente le contó, sí, es que vea, yo ya llevo 3 meses con el captopril, eh, no, llevo 3 meses con tos y tomo desde hace 3 años el captopril. Pero entonces puede haber una relación causal entre el medicamento y el captopril. Si usted lo busca en la literatura va a encontrar que es una de las reacciones adversas principales que genera. Entonces, si el médico no lo ha detectado o el paciente no le dijo al médico, nosotros como personal farmacéutico podemos hacer la intervención con el médico y decirle, vea doctor o doctora, este paciente tiene esta tos, es una tos seca, se sospecha que está asociado al uso del captopril, me gustaría que usted revisara el caso y si es del caso ya hace el respectivo ajuste. Entonces el médico puede decir dos cosas. Una, no, yo soy el médico, eh, yo sé qué es lo que necesita. Otra, que muchas veces, pues en la mayoría de los casos ocurre, ellos
acceden, dice, ah, sí, bueno, lo va a tener en cuenta, lo va a cambiar este medicamento por losartán y le hace de nuevo la prescripción y se lo cambia. Y normalmente ahí ya se puede resolver el problema de salud y se cumple el objetivo de la farmacoterapia. O sea, que el medicamento sea seguro, efectivo y que sí sea el que necesita el paciente. Entonces eso es una base fundamental de la atención farmacéutica. Miren, una relación directa con el paciente. Se elabora, se deja por escrito lo que se está haciendo y que el paciente conozca sus medicamentos, para qué sirven y cada cuánto lo toman. Se detectan y se evalúan PRM y PRUM y se hacen intervenciones. Entonces hay un procedimiento que también nos lo muestra la normatividad, la resolución 1403. Nos dice que hay que seleccionar pacientes. Ojalá se pudiera siempre hacer atención farmacéutica a todos los pacientes o hacer seguimiento al tratamiento farmacológico. Pero la normativa nos dice, hay una forma de priorizar pacientes. Esa forma de priorizar es, por ejemplo, pacientes que tengan medicamentos de estrecho margen terapéutico. No sé si de pronto recuerdan ese concepto. Y un medicamento que tiene estrecho margen terapéutico es aquel en el cual el espacio en el que hace efecto o la dosis en la que hace efecto es muy reducida. O sea, que si se da un poquito menos no hace efecto y si se da más va a generar sobredosificación o toxicidad. ¿Qué ejemplos hay de medicamentos de estrecho margen terapéutico? La warfarina, la teofilina, la levotiroxina. Son medicamentos que es difícil controlar la dosis y se requiere estar haciéndole seguimiento a esos pacientes. Pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente con hipo, un paciente con artritis. Pacientes con pautas complejas, por ejemplo, un paciente que lleva rato tomando corticosteroides y hay que empezar a hacer desmonte de la dosis. O sea, hay que irle reduciendo la dosis del corticosteroide, digamos que es la prednisolona o prednisona. ¿Por qué? Porque si se quita, suspende abruptamente, va a tener unos problemas de salud. Y entonces hay que suspenderlo paulatinamente y eso hace que se requiera un seguimiento por parte del personal farmacéutico. Pacientes que toman medicamentos con técnicas de administración que requieran entrenamiento, por ejemplo, inhaladores, insulinas, medicamentos biotecnológicos que vienen en jeringas prellenadas. Estos medicamentos inhaladores bucales o nasales, pero que vienen con cápsulas o un dispositivo especial para administrarlos. Pacientes que no son cumplidores, o sea, no son adherentes al tratamiento farmacológico, son importantes para hacerle seguimiento al tratamiento. Y otros grupos de pacientes como geriátricos, pediátricos, obstétricos, programas de planificación familiar y otros programas especiales, por ejemplo, programas como pacientes con VIH, pacientes con cáncer, ¿sí? Pacientes con medicamentos con sospechas de fracasos terapéuticos o que generan muchos eventos adversos o problemas de calidad. Entonces, son grupos de medicamentos con los que normalmente los pacientes abandonan el tratamiento. Entonces, esa es la forma de priorizar yo a qué pacientes hacerle seguimiento. Hay que hacer unos controles también en la atención farmacéutica, como buscar interacciones. Hay interacciones medicamento-medicamento y medicamento-alimento. O sea, si yo con un paciente que es polimedicado, digamos que tiene 7 medicamentos, ellos tienen un riesgo más alto de que haya interacciones. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene omeprazol, tiene levotiroxina, y yo encuentro en la literatura que esos dos medicamentos interactúan, yo tengo que hacer algo frente a eso. ¿Por qué? Porque el médico los mandó en ayunas a los dos medicamentos. Entonces ya usted como farmacéutico tiene que empezar a organizarle el horario al paciente. Es decir, la levotiroxina es para un tratamiento crónico. Entonces es el primero que se debe tomar en ayunas. A la hora ya se toma el omeprazol y ya después a la hora puede desayunar. Entonces, de esa manera uno les organiza el horario y evita interacciones. También hay interacciones con alimento, ¿sí? Entonces hay que detectarlas y también pues evitar pues, que ocurran. Detección de eventos adversos, lo que informe el paciente o lo que pueda detectar uno, por ejemplo,
que el paciente empiece a decir, no, es que desde que estoy tomando ese medicamento me empezó a aumentar de peso. Es posible que eso sea un evento adverso y que se requiera reportar y se debe llevar registro de todas las actividades que se hagan con el paciente. Bueno, ahora, este concepto de atención farmacéutica ha ido evolucionando en el tiempo. Recuerden que esa normatividad de la que estamos hablando es del 2007, pero en el mundo ha cambiado mucho el contexto de lo que es la atención farmacéutica y actualmente se considera como una tecnología en salud que incluye intervenciones orientadas al paciente por parte del farmacéutico. Entonces acá ya no está diciendo simplemente por parte del químico farmacéutico. Y dice que esas intervenciones deben estar centradas en alcanzar con los medicamentos los mejores resultados de salud del paciente. ¿Cómo? Haciendo que haya racionalidad terapéutica y que haya una eficiencia económica de los medicamentos. Entonces, basado en eso, cuando un paciente llega buscando al sistema de salud, el médico normalmente le hace una prescripción médica y ante esa prescripción médica normalmente existen, normalmente pues debe ir a un servicio farmacéutico, un establecimiento farmacéutico y allá se le hace, si tiene fórmula médica, se le hace la dispensación. ¿Sí? Y esa dispensación sería parte de la atención farmacéutica. ¿Cuándo sería atención farmacéutica? Cuando yo me preocupo por el paciente y empiezo a hacer esa dispensación con información. O sea, le empiezo a preguntar, pues, a darle información sobre el uso adecuado del medicamento, información acerca de la adherencia al tratamiento farmacológico. Si no tiene prescripción médica, bueno, después de hacer la dispensación, acaba en punteado que yo le debo hacer seguimiento farmacoterapéutico. Pues si cumple con unas características de priorizarlo. Si no tiene prescripción médica, hay un proceso que llama indicación farmacéutica que actualmente no se está haciendo en Colombia porque aquí hay muchos problemas con los medicamentos de que uno va a la droguería y le venden cualquier medicamento sin prescripción. Y la indicación farmacéutica hay en muchos países en los cuales usted va al farmacéutico por un problema de salud que considera trivial o leve y el farmacéutico utiliza medicamentos de venta libre para tratar ese problema de salud. Pero acá uno va a la droguería y el farmacéutico utiliza todos los medicamentos sin importarle si son de venta libre o de venta de fórmula médica. Entonces ahí es un problema pues de contexto pues en nuestro país. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando no tiene prescripción médica? Lo correcto, hacer actividades de promoción y prevención, utilizar solamente medicamentos de venta o fórmula médica y si el paciente pide un medicamento que es de venta o fórmula médica, hay que decirle que debe acudir al médico. ¿Sí? Sabemos que es algo que se aleja de la realidad de nuestro contexto, pero es lo que nos habla en la normatividad. Y todas estas tres cosas, promoción y prevención, dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, son insumos para otro proceso, que es el siguiente, que es el proceso de farmacovigilancia. Y el proceso de farmacovigilancia está muy relacionado con el de atención farmacéutica. La definición actual de farmacovigilancia, la que aparece en la normatividad, es la de la OMS del 2002, o sea, ya tiene 21 años esa definición y sigue siendo muy acertada. Y nos dice que es la ciencia de actividades relacionadas con la detección, valoración, entendimiento y prevención de efectos adversos, esas reacciones adversas, pero también cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Entonces, si recuerdan, ahorita definimos lo que era PRM o problemas relacionados con medicamento, que son problemas de seguridad, efectividad y seguridad, como falta de medicamentos, que el medicamento no le sirvió o el medicamento le generó una reacción adversa. Entonces, normalmente un paciente cuando tiene un problema de salud tiene dos opciones, va donde el médico o va directamente a la farmacia. Si va primero donde el médico, después va a ir a la farmacia o a la droguería.
¿Qué está buscando el paciente? Aliviar su problema de salud. Pero en muchas ocasiones, por aliviar el problema de salud con el medicamento, se puede generar otro problema de salud que es una reacción adversa. Ahí es donde en la definición nos dice detección, entendimiento, valoración y prevención de efectos adversos. Entonces, esto que ocurre con esta paciente le genera otro problema de salud, es una reacción adversa. Eh, la farmacovigilancia surgió de problemas graves que se generaron en el tiempo. Uno es en 1930, muchos niños murieron por falla renal con el uso de un excipiente en un jarabe. El excipiente se llama etilenglicol, es un solvente orgánico. Se utilizaba para darle mejor sabor a los jarabes, pero en esa época no había vigilancia de esos productos, ni siquiera, o sea, había un seguimiento como al principio activo, pero no tanto a los excipientes. Y en este caso fue un excipiente el que le generó la falla renal a muchos niños. Y este de aquí abajo es lo que llaman el desastre de la talidomida, que ocurrió entre 1961 y 1962, con un medicamento muy bueno para el vómito y las náuseas. ¿A quién le da muchas náuseas y vómito? Mujeres en embarazo. Entonces lo empezaron a utilizar. Y resulta que ese medicamento tenía un alto potencial teratogénico, o sea que puede generar alteraciones del feto y efectivamente generó 10.000 casos de focomelia. Y esto que ven acá de que los niños nacen sin extremidades, eso es focomelia. Y los medicamentos que son teratogénicos pueden generarlo. Entonces, eso lo llaman el desastre de talidomida y a partir de ahí fue que surgió la farmacovigilancia en el mundo. Entonces, por eso los objetivos de la farmacovigilancia son lograr la seguridad de los medicamentos, promover uso adecuado de medicamentos y que se generen reportes a las autoridades correspondientes. Aquí en Colombia, al INVIMA o a cada uno de los entes departamentales de salud. Sí, cada uno de los departamentos donde ustedes están, siempre hay una Secretaría Seccional de Salud y se encarga también de recolectar todos esos reportes de eventos adversos. ¿Con qué? Con medicamentos, medios de contraste, vacunas, pruebas diagnósticas, productos fitoterapéuticos, homeopáticos, suplementos dietarios, con todo eso se debe reportar. Entonces la normatividad que también nos habla mucho de este proceso es la resolución 1403 y nos dice que todas las instituciones deben contar con un programa de farmacovigilancia que permita establecer y prevenir problemas relacionados con indicación, efectividad y seguridad de los medicamentos. Y nos dice qué debe tener ese programa de farmacovigilancia. Entonces miren que nos está diciendo que para las instituciones, o sea, es obligatorio para las instituciones de salud. Debería ser obligatorio también para las farmacias y droguerías. Entonces nos dice que hay que tener un procedimiento documentado de cómo se hace la farmacovigilancia. Debe haber un formato de reporte. Ese formato de reporte lo llamamos formato de reporte interno, en el cual se recolectan los datos del paciente y el problema que le generó el medicamento, para poder hacerle un seguimiento tanto al medicamento como a lo que le pasa al paciente. Debe haber programas de divulgación y capacitación. ¿Por qué es importante la capacitación en ese programa de farmacovigilancia? Porque si usted como regente de farmacia monta el programa de farmacovigilancia en la institución, pero nadie reporta, ahí no tiene nada. Entonces esa capacitación se hace al personal médico, personal de enfermería, personal farmacéutico y hasta los mismos pacientes para que reporten los eventos adversos que se generen. Y debe haber un equipo multidisciplinario que ayude a evaluar los eventos adversos reportados. Normalmente puede ser el comité de farmacia y terapéutica, hay algunas instituciones que tienen comités de infecciones, otros comités clínicos, en los cuales pueden ayudar a resolver eventos adversos que se presenten con medicamentos. Aparte de eso, existe un programa nacional de farmacovigilancia que está en cabeza del INVIMA y se encarga de recolectar todos los eventos adversos que se presenten en Colombia. A su vez, el INVIMA hace parte de una red mundial de farmacovigilancia. Desde el 2003 o 2004 hace parte de la UPSALA,
que es una entidad de la Organización Mundial de la Salud que se encarga de recolectar los reportes de eventos adversos a nivel mundial. Ahora, ¿cada cuánto se hacen los reportes de farmacovigilancia? Los 5 primeros días del mes siguiente. Por ejemplo, este mes, en el mes de octubre, encontré en la institución que hubo 10 casos de eventos adversos y los voy a reportar durante los primeros 5 días del próximo mes. ¿A dónde? En la página del INVIMA o en la de la Secretaría Seccional de su departamento. Pero si el evento adverso es serio, se debe reportar durante las 72 horas siguientes a la aparición, donde igualmente, página del INVIMA o la Secretaría Seccional. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la página del INVIMA para este proceso ofrece muchísima información, mucha es mucha, ingresando a la parte que dice medicamentos y productos biológicos. Y aparte aparecen dónde puedo hacer el reporte de eventos adversos, tanto para profesionales de la salud como también para pacientes. Este es el formato que ahora se está utilizando poco porque ya hay una nueva estrategia de hacer reportes. Este formato se llama el FOREAM, formato de reportes de sospechas de eventos adversos a medicamentos, y tiene datos de quién reporta, datos del paciente e información de los medicamentos. Pide mucha información y entonces muchas veces a quien reporta le da pereza llenar todo esto. Pero ustedes no se imaginan lo importante que es hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir a la información que se recolecta para cada uno de los medicamentos. ¿Cómo se está haciendo actualmente los reportes? Desde el 2010, a finales del 2019 en Colombia, se generó un convenio con la UPSALA en la cual ellos a nivel mundial se está utilizando VigiFlow. VigiFlow es una plataforma mundial, ya tienen acceso a todos los países que hacen parte de la red mundial de farmacovigilancia y tiene unas bases de datos muy grandes y que el INVIMA está ofreciendo capacitación a todas las entidades para para aprender a manejar la plataforma y hacer los reportes por ahí. De pronto a los que les pueda hacer retroalimentación de este proceso, les dije que era importante que consultaran esto que es muy actual, VigiFlow, y lo encuentren en la página del INVIMA, porque es la nueva forma como se hacen reportes de eventos adversos. Ese sería el proceso de farmacovigilancia. En cuanto al proceso, bueno, quería preguntarle si de pronto hay alguien que tenga alguna pregunta hasta el momento de estos dos procesos. Doctor, buenos días. Buenos días, Angie. A mí me elegí el proceso de farmacovigilancia, ¿verdad? Sí. Mi video, cuando la rúbrica dice creativo, pues tomé ciertos como puntos específicos para hablar en el video. Eh, sí hablé acerca del primer proceso de reporting, pero Sí. pues sí no hablé muy bien fue de los últimos dos, o sea, lo de la base de datos nacional y el otro punto. Eh, ¿Crees que debería hablar más acerca de ese tema? Pues si ya utilizaste el e-reporting, ya es algo actual. Y Ujú. en cuanto a la parte que pide la guía que sea algo creativo, se refiere más a la presentación. O sea, hay Ok. herramientas que se utilizan para hacer este tipo de presentaciones y ustedes utilizan unas muy buenas para estos videos. Está bien, Pero listo, si tutor. usted hace una presentación que sea así sea en PowerPoint, pero que es agradable, es visible, práctica, con eso es suficiente para decir pues que es creativa. Entonces no se preocupe pues mucho por eso. O sea, yo me voy a centrar en la parte de evaluar, que sobre todo en la parte de contenido. O sea, que si esté bien hecho pues el video, que se vea su cara, que se enfoque en los aspectos más importantes de ese proceso. ¿Sí? Listo, perfecto, sí, señor. Bueno, bueno, entonces sigamos con este otro, que sería el de tecnovigilancia. Ese es un proceso en el que la resolución 1403 no lo contempla, como no habla pues como de él, como habla del de atención farmacéutica y el de farmacovigilancia. Sin embargo, esa tecnovigilancia es conocida como un conjunto de actividades que permiten identificar, evaluar, gestionar, divulgar
incidentes y eventos adversos con los dispositivos médicos. Entonces, tiene mucho que ver con la farmacovigilancia, pero este es solamente para dispositivos médicos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se hace? Para proteger la salud y seguridad de los pacientes, pero también para los operadores de los dispositivos médicos o todo personal que esté involucrado con dispositivos médicos. O sea, así sea quien lo manipula, que casi siempre a nivel hospitalario es personal de enfermería, entonces tiene que cualquier accidente que pueda ocurrir o evento con un dispositivo médico, así sea solamente manipulándolo, hace parte de la tecnovigilancia. ¿Cómo qué casos? Digamos que una enfermera se chuzó o se pinchó con la aguja que le iba a aplicar a un paciente o después de haberle aplicado un medicamento a un paciente y que de pronto el paciente tenga una enfermedad que pueda ser transmisible. Eso es un evento adverso y hace parte del programa de tecnovigilancia. Bueno, el programa de tecnovigilancia incluye todo lo que es el uso inadecuado de dispositivos médicos. Entonces, por ejemplo, la incorrecta utilización de dispositivos médicos puede ocasionar daños no intencionados al paciente, pero también al operador y al medio ambiente. Ustedes han dado cuenta que, ¿por qué el medio ambiente? Porque la disposición inadecuada de estos dispositivos puede generar daños. Y eso se ha visto en noticias cuando salen por ahí que encontraron en una parte de basuras una cantidad de dispositivos médicos, jeringas y todas esas cosas. Entonces se hace parte también de la tecnovigilancia. Eh, Se clasifican como eventos adversos e incidentes adversos. Entonces existen lo que es un evento adverso y un evento adverso es ya cuando ha ocurrido un daño en el paciente. Acá vamos a hablar también de incidentes. Incidentes ya es la probabilidad de que ocurra un evento adverso. Entonces está el evento adverso serio, que es un evento no intencionado que puede llevar a la muerte o al deterioro de la salud del paciente. Y un evento adverso no serio este no va a llevar a la muerte ni al deterioro de la salud del paciente. También tenemos lo que es el incidente adverso. Ya miren que la diferencia acá en las definiciones es que este es un potencial riesgo. En cambio, los otros ya es algo generado. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar, digamos, pues una enfermera, coge la jeringa y, ingresó pues el medicamento, sacó el medicamento, pero al tratar como de sacar las burbujitas del aire, se da cuenta que se taponó la aguja. Ahí yo puedo decir que ese es un incidente, ¿sí? Pero si ella igual detectó eso, igualmente le administró el medicamento a la paciente o al paciente y la aguja está taponada, no sale el medicamento, entonces ahí ya hubo un evento adverso para el paciente. ¿Por qué? Porque le generó un chuzón que se pudo haber evitado. Ella dijo, si está taponado, entonces ya es un incidente. Hay una falla en el dispositivo médico, pero puede llevar a un evento adverso. ¿Sí? Entonces, incidentes son los riesgos de que ocurran el evento adverso. Entonces, ¿qué normatividad hay de este proceso de tecnovigilancia? La normatividad de dispositivos médicos, la 4725, y la del Programa Nacional de Tecnovigilancia, la 4816 del 2008. En esta normativa nos habla también de cómo se hacen los reportes de eventos adversos y igualmente como en el de farmacovigilancia hay que hacer reporte, son muy importantes. Y hay unos formatos preestablecidos que debe tener cada institución como formatos internos y a nivel de la Red Nacional de Tecnovigilancia está este formato que llama FOREIA, que llama Formato de Reporte de Eventos e Incidentes Adversos asociados al uso de dispositivos médicos. Para los que escogieron este proceso, les recomendé esta resolución y yo creo que les compartí un documento que llama el ABC de la tecnovigilancia, en la que explica todo, todo. De tecnovigilancia hay mucho más material que de farmacovigilancia, muchísimo, se encuentra mucho.
Frente a eso, muy importante, tener en cuenta que ese material debe ser tratar de que sea de Colombia. Aquí me han puesto, en los avances que han presentado, me han puesto unas cosas que es de otros países y, y pues cogen como información de donde encontraron y uno encuentra es que de unas normatividades de otros países latinoamericanos hasta de España y no se fijan que eso ni siquiera es de Colombia. Entonces, en las que se utiliza una terminología muy diferente. Por ejemplo, para esta de tecnovigilancia han utilizado unos de España que no tienen nada que ver cómo se hace aquí en Colombia. Entonces, es muy importante que sean del contexto nuestro. En cuanto a la tecnovigilancia, hay también tipos de reportes. Hay unos que llamamos reportes inmediatos. Se hacen al igual que con medicamentos, que son los que se consideran serios. Estos se reportan durante las 72 horas después de ocurrido el evento adverso. Y los periódicos se dan cada 3 meses. Hay ya unos calendarios establecidos de los 3 primeros meses, se recolectan en los 5 primeros días de abril, después los 5 primeros días de julio y así. Cada 3 meses se recolectan esos reportes de eventos adversos. Pero también hay otro tipo de reportes que son los de retiros de productos o lotes de productos y los de reportes de alertas internacionales. Estos dos últimos son más para laboratorios farmacéuticos, laboratorios de dispositivos médicos. Pasamos a otro proceso especial que este también lo seleccionaron muchos. Este es el de preparaciones magistrales. De esta información también en la normativa de la resolución 1403. Eh, Aparte de esa normativa está otra que es la 444 del 2008. Y entonces en la normativa nos definen la preparación magistral como un preparado. Bueno, frente a esta es de las que normalmente han puesto mucha información de otros países y de España se encuentra mucha información de preparaciones magistrales. Pero entonces allá empiezan a hablar del licenciado farmacéutico, regente farmacéutico, términos que no se utilizan aquí en Colombia. Y ahí donde se da cuenta uno, esto lo sacaron de otra parte, de otro país. ¿Sí? Entonces, la resolución 1403 nos habla de esto. Esto es tomado de ahí. Nos dice que es el preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción médica. ¿Qué quiere decir eso? Toda preparación magistral bajo con una prescripción médica. ¿Para quién? Para un paciente individual. Estos medicamentos no se hacen en lote, se hacen para un paciente individual que requiere una intervención técnica de variada complejidad. Y el objetivo, ¿qué es? Satisfacer la necesidad individual de un paciente determinado. ¿Sí? ¿Cuándo normalmente se utilizan? Cuando no hay una dosis, cuando es un medicamento, por ejemplo, que no está en la dosis que requiere el paciente. Las más comunes en nuestro contexto de preparaciones magistrales son las preparaciones magistrales tópicas, que mandan casi siempre los dermatólogos. Requisitos para hacer preparaciones magistrales. Que se hagan en establecimientos farmacéuticos que cumplan pues con todos los requisitos y en servicios farmacéuticos habilitados. Ahora, ¿qué requisitos se requieren? Normalmente un permiso de la Secretaría Seccional de cada departamento en la que diga que cuenta con las áreas adecuadas, separadas y con todas las condiciones de higiene y seguridad para elaborarlos. El regente de farmacia lo han dejado muy abandonado en este proceso muchos de los que han mandado avances. El regente de farmacia puede hacer la mayor parte de las preparaciones magistrales, solo que no son estériles y las puede hacer en muchas formas farmacéuticas. Y el químico farmacéutico puede hacer todas y también puede hacer las que son estériles. Entonces ahí es donde la norma nos dice, puede hacer puede hacer nutriciones parenterales. Hacen parte, es parecido a las preparaciones magistrales, pero tienen otras especificaciones importantes y son estériles. ¿Qué condiciones se requieren para hacer preparaciones magistrales? Una infraestructura física apropiada, una dotación adecuada para evitar contaminación, recurso humano adecuado y protocolos. Esos protocolos me incluyen documentación para identificar de acuerdo al tipo de preparación que voy a realizar,
¿Qué características se requieren? Muchas veces se requieren también documentación importante como las farmacopeas. Entonces, se contará con una documentación que permita demostrar la correcta realización de cada una de las etapas de elaboración, o sea, protocolos, capacitación del personal, controles en proceso, manejo de desviaciones, despacho de devoluciones, quejas y reclamos. ¿Por qué todo esto? Porque es que eso es una preparación, es parecido a lo que hace un laboratorio farmacéutico. Entonces, en esto debe haber unos requisitos de cómo se elaboró, porque igual va a actuar como un medicamento para un paciente específico. Cuando las preparaciones son estériles, se debe llevar a cabo en áreas limpias, deben tener esclusas herméticas. Una esclusa, para de pronto los que no saben, es como si fuera una puerta adicional. O sea, una esclusa es, por ejemplo, cuando yo abro una puerta, cierro esa puerta, quedo en un área que tiene otra puerta que me permite entrar a un área diferente. O sea, es un espacio con dos puertas, como si fuera un espacio para evitar que no haya contaminación y contacto directo entre las dos áreas. También debe ser exclusa para los materiales y debe haber unas condiciones de aire muy especiales para evitar contaminación. Y para eso se utilizan filtros que llaman de alta eficiencia y también cabinas de flujo laminar. Esas son cabinas en las cuales se pueden hacer preparaciones magistrales estériles. ¿Qué se les exige a quien hace preparaciones magistrales? Buenas prácticas de elaboración. Y este certificado lo otorga el INVIMA una vez que se cumplen con todos los requisitos de la resolución 444 del 2008. ¿Por qué no las puse acá? 444 del 2008 que establece todos los requisitos. Estas BP son una lista de chequeo que me dicen, vea, usted cumple para hacer preparaciones magistrales, pero también me sirve para hacer mezclas de medicamentos, ajustes, mezclas de medicamentos oncológicos y hasta para el sistema de distribución en dosis unitaria. Y ese certificado de BP se otorga para 5 años. Permítanme un momentico, por favor, yo conecto el kit. Bueno, las nutriciones parenterales, otro proceso especial del servicio farmacéutico. Tiene unas características muy importantes porque son nutriciones que se hacen para pacientes que no pueden utilizar la vía enteral, o sea, la vía oral. ¿Sí? Entonces se le elabora unos alimentos, unos nutrientes que deben ser estériles, adecuados para que el paciente se pueda administrar esos alimentos por vía intravenosa o intraarterial. Y hay unos requisitos en cuanto a infraestructura para la elaboración. Y este tipo de áreas en las que se hacen puede ser un área parecida a la de preparaciones magistrales, pero acá se clasifica en área negra, en la cual hay un almacén y un lugar de documentación que llaman lugar de área técnica. Luego seguiría un área gris, que es una sección antes de ingresar a un área blanca. Entonces miren que están los colores negro, gris y blanco. El área negra es como de documentación, de preparación. El área gris cuando voy antes de ingresar. Entonces, donde se hace el lavado de manos, se coloca la vestimenta, hay desinfección de materiales, de medicamentos, de dispositivos médicos. Y el área blanca es el área estéril, o sea, el área que puede hacerse elaboración. Entonces, y normalmente se identifican sobre todo el área gris y blanca con colores de los pisos. Entonces, la elaboración de nutrición parenteral debe realizarse bajo una cabina de flujo laminar. Las paredes y superficies deben estar lisas. No debe haber, las uniones entre paredes y techos o pisos deben estar redondeados. Todo eso para evitar contaminación, evitar polvo. Las paredes deben estar con una pintura lisa epóxica que permita lavado.
Y los mesones deben garantizar que no exista contaminación. Debe haber aire apropiado. Entonces son una cantidad de requisitos de infraestructura muy rigurosos porque son alimentos que se van a ir por vena o por arterias para un paciente. Entonces cualquier desviación de esto puede generar un problema de salud para el paciente. Hay unos requisitos de infraestructura y se requieren también los procedimientos y actividades previas a la elaboración, en la elaboración y actividades posteriores. Igualmente requiere documentación porque son cosas muy estrictas, muy rigurosas y el INVIMA normalmente está haciendo visitas de verificación. Otro de los procesos son los de mezcla de medicamentos oncológicos. Recuerden que esto se refiere a medicamentos para el tratamiento del cáncer. Este tipo de medicamentos tiene unas características importantes, son para matar células, pero pueden llegar a ser más selectivos por esas células que son cancerígenas. En la preparación de estas mezclas o ajustes de concentraciones de dosis se deberá cumplir con las mismas exigencias de las nutriciones parenterales. O sea, es un área supremamente riguroso y se cumple con todo esto que les dije acá. Un área negra, un área gris y un área blanca. Y las mismas áreas que se hacen en los medicamentos oncológicos. ¿Sí? Adicionalmente, se requiere otros aspectos en los cuales se deberá elaborar en áreas y en equipos independientes solamente para medicamentos oncológicos. Se deberá efectuar en cabinas de bioseguridad porque la manipulación de estos medicamentos puede llevar riesgos para quien los manipula. Y deberá garantizarse la inexistencia de residuos que puedan generar contaminación al medio ambiente, al personal o a las áreas. Y debe haber rótulos para marcar los medicamentos como medicamento oncológico de manipulación riesgosa. Entonces son bastante riesgosos y la manipulación también. Ya hay otro proceso, este no parece como que lo hayan seleccionado muchos, pero entonces el reenvase y reempaque se utiliza mucho, muy relacionado con un proceso general que es el de distribución en dosis unitaria. Es un procedimiento en el cual se envasa un medicamento que va de un envase de mayor tamaño a uno de menor tamaño. ¿Sí? Entonces hay unas normas para reenvasar y reempacar sin perder la integridad del medicamento y se utilizan mucho en el sistema de distribución, pero cuando son productos estériles van a haber exigencias de buenas prácticas de elaboración. Hay unos requisitos en cuanto a la etiqueta de estos productos para hacer dosis unitaria. En la etiqueta debe aparecer información como el nombre del medicamento, forma farmacéutica y de administración, contenido total del medicamento, indicaciones especiales de almacenamiento, de preparación y administración, fecha de expiración o fecha de vencimiento y número de lote. Las actividades propias de reenvasado deben estar bajo supervisión del personal farmacéutico, principalmente químico farmacéutico, quien debe hacer la revisión inicial antes de que el medicamento se reenvase. Hay que estar muy pendiente de esto, hay que confirmar la identidad del producto, revisar los materiales de empaque seleccionados, ¿sí? Anotar todos los datos para la etiqueta, como nombre del medicamento, fecha de vencimiento, nombre del lote, ¿sí? Revisar etiquetas que sí correspondan al medicamento que se va a reenvasar y reempacar. Y eso sería como todo lo de los medicamentos, los productos, los procesos especiales del servicio farmacéutico. Ahora sí, los escucho. ¿Qué otras dudas, preguntas tienen? Tutor, otra cosita, su merced, no, estamos ya 4 días del cierre, su merced nos va a retroalimentar o ya no. Sí, Angie, claro, yo estaba haciendo la retroalimentación. No sé a qué grupo perteneces tú.
al 130 es que inicialmente habíamos creado un cuadro descriptivo. Bueno, su merced me retroalimentó, me dijo que la información que estaba ingresando estaba mal. Ya la cambiamos, la hicimos en un Excel. Ya todos mis compañeros hicieron su retroalimentación, pero pues faltaría que su merced nos echara un vistazo a ver si pues vamos por buen camino. Ya están cada uno con sus videos y yo creo que ya para culminar. Entonces estamos esa la expectativa de tus sugerencias o retroalimentación final como tal. Sí, bueno, lastimosamente a mí hay veces me queda difícil, porque por ejemplo yo hago la retroalimentación y me toca estar recorriendo, tengo como 40 grupos, entonces siempre es bastante, eso es exagerado la cantidad de grupos que nos ponen a nosotros como tutores. Entonces, y en cada grupo, cada 5 estudiantes mandando videos y cuadros, entonces muchas veces es complejo. Sin embargo, yo pues hago el esfuerzo de tratar de revisarlos todos. Me disculpan cuando realmente no me da el tiempo para hacerlo. Yo voy a tener en cuenta tu grupo, Angie, que es el 130, ya lo tengo pues aquí anotado para poder mirar de nuevo el cuadro. Sin embargo, yo, por ejemplo, de ese cuadro ya creo que ya te había dicho como las observaciones de que había que mejorar la información que se colocara ahí, que fueran muy, como más puntuales y utilizaran la normativa adecuada y todo eso. Sin embargo, yo ahorita trato de revisarte de nuevo pues ese cuadro. ¿Listo? Muchas gracias, doctor, te Bueno, agradezco. mucho gusto. ¿Alguien más? Otra cosita, doctor, qué pena. Como lo hicimos en un cuadro en Excel, siempre pues se va harta información. ¿Será que podemos poner ese cuadro, digamos, en algún instrumento lúdico, de pronto en Genially o en Canva, y podemos copiarle el link? No necesariamente pegarlo en el Word. Sí se puede, o sea, lo que pasa es que eso, pues a mí me conlleva más trabajo para revisarlo. Sí, Entonces, pero si como es tan grande, a veces no cabe en toda la hoja y mejor dicho. sí, Pues yo dije, te iba a preguntar si sí se podía. pues lo ideal es que lo hagan así como aparece en la rúbrica, pues me dice que es una Mm, tabla, que le recomiendo que amplíe las columnas en las que tiene mayor descripción y que también, y que sea información muy puntual de lo que realmente se pide ahí, porque es que si se dan cuenta, por ejemplo, un proceso de atención farmacéutica tiene tanta información que entonces empiezan a llenar de cosas que sí, no son puntuales como en lo que realmente es importante del proceso. Por eso yo los que les he hecho retroalimentación les he dicho les he hecho énfasis como las actividades que se hacen en el proceso. O sea, no me tienen que empezar a describir que la resolución 1403 por la cual se reglamenta el servicio farmacéutico. O sea, esas cosas realmente no deben ir en el cuadro. Hay que centrarse en las actividades puntuales. Y de esa manera, pues les va a quedar mejor, la tabla les va a servir para leer todos los procesos y para mí va a ser mucho más fácil evaluarles también, porque les digo que la evaluación de esto también me está tomando demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque no son muy puntuales ustedes en el momento de poner la información que sea más precisa. Entonces trate de ser muy precisos en esa información y con toda seguridad que les va a quedar bien y no se tienen que extender y utilizar otras herramientas. Y amplíen las columnas en las cuales la información es más amplia. ¿Sí? Porque es que, por ejemplo, la primera columna, que es el nombre pues, del proceso, puede ir mucho más reducido. Entonces, y así sea que jueguen con el tamaño de la letra. Para el cuadro no hay problema pues de que haya un incumplimiento con respecto al tamaño de la fuente. El cuadro se maneja diferente. Usted puede reducir el tamaño de fuente alguna para que les quepa en el cuadro. listo, tutor, perfecto. Muchas Bueno, gracias. mucho gusto. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar acá. Yo les comparto, vea, como lo que pasa es que yo he tenido dificultades para manejar la otra plataforma para las webconferencias. Entonces, yo utilizo acá una herramienta para guardar, entonces me queda como en otro formato diferente, pero igual les puedo compartir. Yo les comparto a los que me solicitan pues la grabación. ¿Listo?
Un feliz resto del día, feliz fin de semana y quedo atento a cualquier inquietud que tenga. Listo. Listo, tutor, muchas gracias. Bueno, Hasta luego.